Bueno, muchísimas gracias, Mati, por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo ahorita? No, bueno, agradecido por el contacto. Y acá estamos terminando ya el campeonato en Uruguay. Nos quedan las últimas 2 semanas con tres partidos para el cierre y bueno, aspirando a entrar a los playoffs acá, que se define, el tercer ascenso se define por playoffs, jugando en el equipo que me formó como deportista, del cual somos hinchas y toda la familia ha formado parte. Jugó mi papá, jugó mi tío abuelo. A lo largo de los años han jugado y ganado campeonatos en el club. Entonces quería retirarme acá, jugar los últimos años acá, disfrutando un poco también de que los niños sientan ese cariño por el club que tanta alegría y tantos años hemos dedicado. Así que disfrutando o tratando de disfrutar, porque a veces en el fútbol no es fácil disfrutar, pero tratando de disfrutar el último tiempo de carrera. Esa decisión la tomaste, me dices, por lo que representa el club, ¿no? Es un gran gesto. Sí, bueno, nosotros siempre habíamos planificado con Romy, mi señora, que los últimos años, por el cariño que le tenemos al club y porque además en la formación de un jugador de fútbol lo más importante son los primeros años, o desde mi punto de vista los primeros años esos de fuerzas básicas que te dan la herramienta para después continuar. Y por ahí en el club, que en primera división o en mayores había jugado menos tiempo, porque me tocó irme muy joven para otro equipo de Montevideo y después salir del país. Entonces un poco de devolver todo eso que me formó como jugador y como persona, era volver a una edad vigente para tratar dentro de la cancha, devolver un poco de eso. Y fue lo que hicimos a los 32 años, creo que más o menos, sí, 32 años había cumplido y era lo que habíamos planificado. Así que después de Peñarol nos vinimos directo para acá. Increíble, es una muy buena historia, ahora que me la cuentes y me la aclaras, porque uno veía las historias, ¿no? Y no entendía pues dónde andar Britos o qué estar haciendo, pero qué bueno saberlo. ¿Tú sigues a la distancia a Pumas, Mati? Sí, claro, es más complejo por la diferencia horaria y por la distancia también. Seguirlo, pero sí, sí, sigo. Tanto Puma como León estamos permanentes en contacto con gente de allá, con amigos que hemos dejado, gracias a Dios, por ahí, y además siguiendo cómo va la evolución del equipo en el torneo. Oye, vimos que hace poco estuviste de vacaciones acá con la familia en México. ¿Tienes algunos planes a futuro regresar al país como tal? No tenemos como planificado, pero nos sentimos que México es nuestra segunda casa. Tenemos nuestra casa también ahí, queremos mucho al país y nuestros hijos son mexicanos y también le hacemos entender que si bien estamos viviendo en Uruguay, ellos siguen siendo mexicanos, lo valoran mucho. Se sienten mexicanos a pesar de la distancia y eso es muy lindo para nosotros. Hasta ahora fuimos de visita, no tenemos pensado erradicarnos, por lo menos a corto plazo, pero sí lo tenemos siempre muy presente porque nos han tratado de la mejor manera, porque sentimos un gran cariño y porque también lo vemos como nuestra casa. No es nada descabellado pensar que el día de mañana nos vayamos a vivir. La familia tira mucho, somos de familia grande y eso tira mucho el tenerlo cerca, pero nos encanta estar en México. Como vos decís, fuimos el año pasado, fin de año, en diciembre fuimos a pasar unos días y nuevamente nos volvimos súper contentos porque nos sentimos a gusto. Oye, Mati, quisiera preguntarte qué es Pumas para ti, porque si bien es cierto que la misma afición de Pumas también te recuerda con León, viviste cosas increíbles, ganaste cosas increíbles, pero siento que te pasó lo mismo que le pasa a ciertos jugadores, ¿no? Acá que llegan a Pumas y pese a que no se formaron, no son como de la raíz, se identifican con la institución y tú fuiste un jugador que hizo clic con la afición. ¿Qué es Pumas para ti? Bueno, sí, yo creo que para el uruguayo identificarse con la afición y con el estilo de Puma es muy fácil y es algo muy lindo, la verdad, porque el estilo es muy sudamericano, de esa garra que tanto nosotros los uruguayos destacamos y de eso de acompañar en la buena y en la mala, que también nosotros por acá lo hacemos valer y es una de las esencias del jugador uruguayo. Entonces me sentí muy cómodo, me costó un poco la adaptación el primer tiempo, la verdad, aparte de que tuve la lesión en las cervicales, pero se me hizo mucho más fácil por el estilo y por lo emocional que es el equipo y la garra que hay que tener para defenderlo. Se me hizo mucho más sencillo, lo disfruté, y vivimos tiempo muy lindo a pesar de haber tenido adversidades
y salir adelante, una de las cosas que yo destacaba de la esencia de Puma, y es una de las cosas que nosotros también acá vivimos día a día. Entonces fue sentirme un poco más, un club que te hace sentir un poco más cerca del país por el estilo, y eso creo que para el uruguayo es más fácil la adaptación y es un compromiso mayor que te genera. Entiendo. ¿Con qué recuerdo, o sea, si tú volteas a ver tu etapa en Pumas, con qué recuerdo te quedas o cuál es ese primer momento que se te viene a la mente? Y lo más lindo que fue el torneo de la Apertura 2015, si no me equivoco, que fue el que llegamos a la final, por cómo jugaba el equipo, por cómo en un momento hubo ahí de complicidad con la afición, de que apoyaba, de que disfrutaba del juego y nos hacía a su vez sacar un plus más, y por cómo dimos vuelta a partidos importantes, como por ejemplo en la final, después de haber perdido en la ida 3-0, creo que son los recuerdos más lindos. Más allá que después de la final se termina perdiendo y es difícil decir que queda en el recuerdo cuando el resultado fue negativo. Pero todo ese proceso, todo ese camino que llevó a esa final fue muy lindo, y fue, como te digo, no éramos solo un equipo que jugaba bien dentro de la cancha, sino que había una química con la afición y después en el día a día con compañeros, cuerpo técnico y directiva que se disfrutó mucho del proceso. Entonces me quedo con ese recuerdo muy lindo. Oye, tú que lo viviste, estuviste ahí, ¿cómo lograron formar, ya lo mencionaste tú, ese grupo del 2015? Porque prácticamente todos los jugadores, todos los quería la afición e hicieron un clic importante, como ya mencionas, pero ¿cuál crees que fue la clave para formar justamente ese grupo de futbolistas? Y bueno, yo creo que había mucha humildad, mucha rebeldía. No se empezó de la mejor manera el torneo, pero con humildad y rebeldía se revirtió. Estaba la capacidad también de tomar riesgos, de no tener miedo a tomar riesgos. Por ahí los últimos años de Puma, creo yo que no había sido un equipo protagonista en el juego, sino que más de respuesta o de cerrar su arco y después empezar a jugar, y ese equipo tomaba riesgo, iba al frente en todo momento, y de repente le tocó recibir 2 goles, pero hacía 3, tomaba esos riesgos que no es fácil tomar en el fútbol, esa iniciativa, pero un equipo grande que siempre tiene como exigencia ganar. Ese grupo lo entendió así y creía que era la mejor manera, teniendo recaudo defensivo obviamente, porque tampoco éramos unos locos, pero sí siendo protagonistas en todo momento, y echábamos para adelante en momentos difíciles y en momentos donde las cosas salían, la verdad, porque tuvimos goleadas a favor y días que capaz que en 30 minutos habíamos liquidado el partido con un 3-0, ser humilde para continuarlo, ser humilde para seguirlos trabajando, no relajarnos, no agrandarnos en momentos buenos. Creo que hicieron que a lo largo del torneo fuéramos el mejor equipo, y bueno, lamentablemente después en penales se nos escapó, pero eso que fuimos trabajando en el día a día, guiado por un gran cuerpo técnico que teníamos, fue fundamental para lograr volver a Puma a los primeros planos, no solo en lo local, sino que en lo internacional también, que volviera a disputar torneo y fuera protagonista del torneo internacional. Justamente hacia allá quiero dirigir la siguiente pregunta, y es el hecho de la Copa Libertadores. ¿Tú crees que puede ayudar a madurar al futbolista mexicano y que motiva mucho más al sudamericano estar en la Copa Libertadores, Matías? No, yo creo que sí, yo creo que es fundamental competir al alto nivel para madurar y para levantar más aún el nivel. La Copa Libertadores es la universidad que tenemos en Sudamérica para pulir al jugador o terminar de pulir al jugador y para catapultarlo a lo que puede ser Europa o a lo que puede ser los primeros planos de competencia internacional. Es enfrentarse contra los mejores equipos, contra los mejores jugadores de manera individual. Eso siempre te va a generar una exigencia personal que te va a ayudar a mejorar, y los que lo tuvimos la suerte de vivirlo en Sudamérica. Me tocó jugar con Defensor mi primer Libertadores. Es un aprendizaje enorme, creo que tenía 21 años, 22 años yo. Fue un aprendizaje enorme para lo que venía después, para poder jugar en un nivel aún mejor. Y en los años que tuve en México, que me tocó jugar varias Libertadores, lo mismo. Es un aprendizaje y es una vara que se pone mucho más alta que solo el torneo local, o, con todo respeto, pero la Conca Champions es un poco menor la exigencia, sobre todo en las primeras fases. Entonces, cuando te encontrás en un grupo de Libertadores con rivales de primer nivel, la exigencia desde un principio es muy alta y te obliga a estar a ese nivel. Tienes
¿tienes alguna anécdota, pero como grupo o incluso personal, que hayas vivido en el 2015 con Pumas, Mati? Algo que todavía recuerdes y te saque algunas risas, algo así. No, anécdota muchísimo, pero lo más lindo que logramos fue la química que tenía ese plantel, y me acuerdo que en esa etapa entrenábamos, nos juntábamos siempre en CU y íbamos hasta cancha 2, y en el recorrido de la vuelta teníamos a José que vendía raspados, y se hizo amigo de la banda, y éramos 8 o 9 que todos los días a la vuelta en el caminito ahí hacia CU de nuevo, no nos parábamos un rato a conversar con él, a veces tomábamos un raspado y prácticamente lo agarramos como amuleto, porque en un momento era el infaltable para que el fin de semana nos diera suerte y volviéramos a ganar. Así que no solo nosotros, sino que en ese momento también se acercaba mucha gente que estaba o trabajando ahí, o que estaba estudiando, o simplemente aficionados que habían ido a saludar, y terminábamos todo alrededor de José, pasando un rato lindo, disfrutándolo, y eso también ayudaba a que la fortaleza espiritual y emocional del grupo fuera más, porque disfrutar aún después del cansancio de un entrenamiento, disfrutar con la gente ahí, era muy lindo. Así que José fue muy importante para la combinación del equipo. Oye, dime, aclárame un rumor, ¿es cierto que se enojaba Guillermo Vázquez y se comían su raspado? No. Siempre Memo fue muy bueno con nosotros en permitirnos nuestro espacio, porque, a ver, una de las cosas más importantes que yo siempre destaco de Memo es la capacidad de administrar un grupo. Podemos llegar a un resultado bueno en el fútbol de diferentes maneras, entrenando tácticas diferentes, pelotas quietas diferentes. Hay entrenadores y preparadores físicos con muchas recetas diferentes, como lo vemos a nivel mundial. Pero yo creo que la más importante son los manejos de grupo y los manejos de las emociones de grupo. Y yo creo que Memo en eso era muy importante. Él daba la tranquilidad y tenía el aplomo necesario para cuando tenía que elevar o transmitir otras cosas. Se daba cuenta en qué momento, cuándo y cómo hacerlo, y fue fundamental. Y creo que lo ha demostrado en toda su carrera. Era fundamental en encontrar los momentos exactos para cada cosa. Oye, ¿y te había pasado, siguiendo el tema del Señor de los Raspados y de ese momento que se vivía, te había pasado que pudiera existir como hasta una amistad con la gente alrededor, que se juntaran? Era algo que tenía solo Pumas, porque si ibas pasando y se encontraban con ustedes, los invitaban, hasta un raspado les invitaban y se quedaban a platicar, como ya lo comentaste. Pero ¿te había pasado algo así en tu carrera futbolística, que fuera tan fácil el acercamiento aficionado-seguidor con jugador? No, la verdad que como lo vivimos ahí no me había pasado nunca. Creo que era parte de la humildad que te decía antes que tenía ese grupo, que podíamos convivir. Los jugadores de fútbol somos personas totalmente normales, pero a veces se genera un distanciamiento con el aficionado por la posición que ocupa cada quien, ¿no? Y ese grupo era muy humilde, muy simple en el trato con la gente, en el trato entre nosotros y en el trato con directiva y cuerpo técnico. Y eso creo que lo hizo tener una gran fortaleza, la sencillez para el día a día. Creo que en el fútbol es fundamental, y a veces lo elaborado que lo hacemos nos juega un poco en contra. Oye, Mati, hablando un poco de esas tardes de las 12 del día en CU, cada vez se da más con el técnico actual y el plantel actual, que ya se quejan mucho del horario, Matías, de jugar a mediodía. A ti te tocó innumerables veces, pero tú, cuando estabas en el terreno de juego, ¿sí sentías que ya les empezaba a pesar a ustedes quizá más, que ya no era tanto la ventaja? ¿O cómo sentías jugar a las 12 del día? Sí, todos nos quejábamos, la verdad, todos nos hemos quejado, sobre todo el primer periodo en que te llegas al club y te empiezas a adaptar, decir no podemos jugar a esta hora. Es insoportable. Me acuerdo que el chiste era: CU tiene un contrato con el sol, porque a las 12 del mediodía siempre sale, por más que haya amanecido feo, siempre sale. Y sí, al principio cuesta, pero después, cuando vos empezás a jugar, te acostumbraste y ves la ventaja deportiva que podés llegar a tener. Nosotros vivíamos momentos en que por ahí el equipo no estaba jugando muy bien, pero sabíamos que con el pasar de los minutos iba a llegar el minuto 70, 80, y había equipos que, entre la altura y el horario, con las condiciones que teníamos, que empezaban a bajar, y que si nosotros sosteníamos el ritmo, terminábamos capaz un mal partido resolviéndolo gracias a ciertas condiciones. Esa es una condicionante que termina siendo importante si la sabes aprovechar, y si sos inteligente, para un día que tenés un partido malo, hacerlo más largo, y ese hacerlo largo al rival se le hace eterno. Entonces había que ser inteligente. En su medida,
creo que se le puede sacar ventaja, como hacen otros equipos que sacan ventaja de la altura, como hacen otros equipos que sacan ventaja del horario y la humedad. Quizás no es lo ideal pretender sacar ventaja de ese tipo de cosas, pero pasa no solo en México, pasa en Sudamérica y en muchos otros lugares. Nosotros creo que sacamos ventaja en algún partido de haber jugado al mediodía, pero en un momento también teníamos tanta dinámica y tan buen juego colectivo que jugar a la noche también lo hacíamos muy bien. Siempre en definitiva va a depender del resultado, ¿no? Lo que te va a hacer estar más cómodo, ¿no?, dentro de la cancha, pero es una cancha que pesa por su afición y es una cancha que pesa por la condicionante del mediodía. Hay compatriotas acá en Pumas tuyos, Sergas, Tabó, El Toro, que es al que quizá le está yendo mejor. ¿Los conoces? ¿Los ubicas? A mí me han dicho que en Uruguay se conocen todos, pero ¿los ubicas? Sí, ¿los conoces? ¿Qué nos puedes decir de ellos? Sí, los conozco a la mayoría. Obviamente que El Toro por haber jugado en Peñarol, que tiene mucho más repercusión, y Tabó por haber jugado Nacional tiene más repercusión lo que se puede ver en el día a día y que también lo enfrenté, ¿no? Pero se le decía a un colega tuyo al principio, cuando recién llegaba El Toro, que en mi gusto por el jugador de fútbol y por el delantero me encantaba la característica que tenía y creía que para las condiciones del juego en Pumas o del estilo le iba a venir muy bien, que iba a necesitar un periodo de adaptación y que había que tenerle paciencia, y que yo creía que el turco que sabe manejar muy bien esos tiempos y que tampoco veía a Pumas urgido de que él llegando tendría que tener los minutos y tenía que empezar a marcar, sino que veía que tenía alternativas, le podía dar muchísimos resultados después del periodo de adaptación, y creo que lo está haciendo muy bien. Pero creo que los tres pueden aportarle mucho, tienen características que son buenas para el equipo y que en medida que el equipo los vaya necesitando y vaya sacando provecho a su juego, van a aportar. Oye, y hablando del Toro, y recuerdo ahorita que jugaste con Nicolás Castillo, la afición dice que se parecen algo. ¿Tú lo consideras así? ¿Crees que pueden ser de características quizás similares, Castillo y el Toro? Sí, claro que tienen características similares. Nico también era una bestia y podían haberlo apodado Toro también por su característica. Son dos delanteros que exigen mucho de lo físico, que tienen mucha calidad técnica también a la hora de definir, y son muy difíciles de controlar para el equipo rival. Terminan haciendo goles y generando muchas opciones a través de sus características y de su temperamento para afrontar los partidos. Así que sí, la verdad que hay muchas características que le veo que son similares. Oye, Mati, para ir cerrando, justamente hay una foto que se quedó en la mente de la afición, en donde durante el himno parece que se te escapan algunas lágrimas en ese último partido. Era porque ya sabía que te ibas, la afición como que no le quedó resuelta esa duda, porque la foto sigue ahí, está la Coba al lado. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, me da un poco de pena, pero fueron las emociones que ganaron en ese momento. Ya, si bien tenía todavía un par de años de contrato, se había hablado las semanas previas de que por ahí el club necesitaba la salida de jugadores, de venta de jugadores para el ingreso del dinero, y yo ya estaba cerrando mi tercer año, entonces era una de las opciones más latentes y había una oferta, entonces sabía que era muy probable que fuera mi último partido, y pedí permiso para que pudiera entrar mi hija, que era chiquita en ese momento, y poder despedirnos ahí en cancha de los 3 años preciosos que habíamos vivido, con una sintonía muy linda con la afición, y que ella no había podido entrar nunca porque no se permitía, así que me permitieron en el himno que estuviera, y bueno, ahí un poco las emociones me traicionaron porque no me gusta que así sea, pero bueno, pasó porque el sentimiento nuestro por Puma y por la afición y el club que vivimos dentro de esos 3 años era muy grande, y bueno, me ganaron las lágrimas en ese momento. Perfecto, Mati. ¿Qué mensaje tienes para la afición? Porque como te decía, a lo largo de los programas, videos y tal, la gente te recuerda con mucho cariño, pese a que saben que quizá en México ganaste mucho más con León, brillaste todavía con León y tienes también una historia, pero te recuerdan con mucho cariño pese a eso. ¿Qué mensaje le mandas a la gente? No, agradecimiento y el cariño que tenemos nosotros también como familia al club, a su gente. Hay algo muy lindo que tiene la afición de Puma, que es una afición ganadora, exigente, pero porque su historia lo marca, que la exigencia le ha dado títulos,
Creo que es muy importante conservar esa esencia, más allá que en los últimos años no se ha logrado el título, ha sido un poco esquivo en las finales, conservar esa esencia junto con la esencia de apoyar siempre. Creo que esas dos cosas son las que le hacen grande al club, que a nosotros nos encantó como uruguayo y por el sentir que tenemos por el fútbol, que lo conserve y agradecer siempre esa exigencia de la afición y ese cariño y respeto, sobre todo respeto que han tenido para con nosotros, así que lo agradezco, lo aprecio y estoy siempre a la espera de que se sigan dando buenos resultados y que bueno, próximamente la final se vuelque para el lado de Puma. ¿Ves a Pumas haciendo algo importante de esta liguilla, Mati? Y ojalá que sí, la ilusión siempre está de que le vaya muy bien. No es fácil, está muy competitivo y hay equipos que tienen grandes planteles, pero sin alejarse de la esencia y haciéndose una fortaleza como ha sido siempre. Creo que Puma crece exponencialmente y puede dar una linda liguilla y pelear el torneo.